A ver, todos hemos usado la palabra bug. Es casi un comodín universal para cuando la tecnología falla, ¿no? Totalmente. Se te congela una aplicación, es un bug. Un personaje en un videojuego atraviesa una pared. Ah, un bug. Sí, sí. Es la palabra para todo. Un error, una falla misteriosa en el código. ¡Exacto! De hecho, una de las fuentes que revisamos hace una reflexión muy buena. A veces, los obstáculos en nuestra propia vida se sienten como bugs en el sistema, ¿sabes? Como problemas que parecen no tener solución. Y casi siempre, cuando uno pregunta de dónde viene ese término, salta la misma historia. La de la polilla. La de la polilla, claro. La del insecto real que se metió en una de las primeras computadoras y la descompuso. Es una anécdota fantástica, casi una leyenda fundacional del mundo digital. Sí, lo tiene todo. Involucra una científica brillante, una máquina gigantesca, un insecto inoportuno. Es la historia que todo el mundo cree conocer. Pero ahí está la clave, cree conocer. Justo, porque lo que vamos a hacer hoy es revisar los documentos, los cuadernos de bitácora y los testimonios de la época para descubrir qué parte es mito y qué parte es verdad. Porque la historia real es mucho más rica y la verdad sorprendente de lo que parece. Vamos a separar los hechos de la ficción para entender por qué un simple insecto se convirtió en un ícono de la era de la computación. Bien, pues empecemos por el principio. Hay que viajar en el tiempo. Vámonos para atrás. Estamos en la Universidad de Harvard. Es el 9 de septiembre de 1947. Y cuando hablamos de la computadora de esa época, hay que borrar de la mente la imagen de una laptop. Nada que ver. Estamos hablando de la Harvard Mark II. Y era, sin exagerar, una bestia. Una bestia es la palabra perfecta. Las descripciones en las fuentes son impresionantes. Pesaba, creo que eran 25 toneladas. 25 toneladas. Y ocupaba una habitación entera. Para que la gente se haga una idea, era casi del tamaño de una cancha de básquetbol, llena de metal y cables. No tenía un microchip. Su cerebro era una red de miles de relés electromecánicos. ¿Y qué es exactamente un relé? Para que nos hagamos una idea, porque es clave para la historia. Pues mira, imagina un pequeño interruptor, como el de la luz, pero que no se activa con el dedo, sino con un electroimán. Ah, ok. Cuando pasa corriente, un bracito metálico se mueve y cierra un circuito. Si la corriente se corta, el brazo vuelve a su sitio y lo abre. Es un interruptor físico mecánico. Y la Mark II tenía miles de estos abriéndose y cerrándose constantemente. Miles. Por eso era tan ruidosa. Claro, las fuentes dicen que sonaba como cientos de máquinas de escribir trabajando a la vez. Un traqueteo incesante. Imagínate el ruido. Y para conectar todos esos relés se usaron 800 kilómetros de cable. Es una distancia absurda. Es como ir de Madrid a París en cables. Totalmente. Y ese entorno es el caldo de cultivo perfecto para nuestro incidente. Piensa en el calor que generaba esa mole de 25 toneladas de relés activándose sin parar. Uf, debía ser un horno. Y no había aire acondicionado como lo conocemos hoy. Así que para evitar que la máquina se sobrecalentara, las ventanas del laboratorio solían estar abiertas. Y claro, calor, luz de los componentes, ventanas abiertas en una tarde de verano. Era una invitación para cualquier insecto volador de la zona. El escenario estaba, digamos, listo. Y entonces ocurre. Esa tarde, la Mark II, que está en medio de cálculos matemáticos complejos, creo que las notas dicen que calculaba funciones de arcotangente, Sí, algo así de complejo. de repente se detiene. No es un error de software, no existe tal cosa aún. La máquina físicamente deja de funcionar en un punto concreto. Exacto, es un fallo de hardware en el sentido más puro. El equipo de ingenieros, entre los que se encontraba una figura central de la que hablaremos mucho, Grace Hopper, tiene que empezar a buscar el problema. Y buscar no significaba mirar un monitor. Para nada. Significaba caminar por la habitación, abrir paneles y revisar físicamente miles de estos pequeños relés para ver cuál había fallado. Y después de un rato, rastrean el problema a un lugar muy específico. El panel F, relé número 70. Alguien se asoma a ver ese pequeño interruptor entre miles y ahí está. La causa del fallo. Una polilla. Es increíble. Una polilla real, bastante grande, de unos 5 centímetros, que había volado dentro de la máquina atraída por la luz y el calor.
y quedó atrapada justo entre los contactos metálicos del relé. O sea que cuando el relé intentó cerrarse, La aplastó, la electrocutó, pero sus restos impidieron que el circuito se completara. La computadora se paró por culpa de un insecto. es que es una escena, tienes esta supercomputadora de 25 toneladas, la cumbre de la tecnología de la época, detenida en seco por una polilla. Es casi una comedia. Absolutamente. Pero lo que convierte este momento en historia, lo que hace que estemos hablando de ello hoy, no es solo encontrar el insecto, es lo que hicieron a continuación. Ah, claro. El operador que la encontró, un hombre llamado William Bill Burke, retiró la polilla con unas pinzas, pero en lugar de tirarla a la basura, hizo algo genial. La documentó. La documentó de la forma más literal posible. Tomó el cadáver de la polilla, lo llevó al cuaderno de bitácora de laboratorio, el logbook oficial, y lo pegó con cinta adhesiva. En la página del día. En la página correspondiente a ese día. Y debajo, escribió una frase que se volvería legendaria. First actual case of bug being found. O sea, primer caso real de un bicho siendo encontrado. Exacto. Es fantástico. No solo resuelven el problema, sino que lo hacen con un sentido del humor muy de ingenieros. Aquí está la evidencia del crimen pegada en el informe. Sí, total. Y esa página, con la polilla y la nota, no es un mito. Se conserva hoy en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian. Cualquiera puede verla. Y aquí, justo aquí, es donde tenemos que hacer nuestro trabajo y derribar el gran mito. A ver. La creencia popular es que Grace Hopper y su equipo, en ese preciso instante, inventaron la palabra bug para referirse a un error informático. Es una gran historia, pero las fuentes nos dicen que no es cierta. Espera. Entonces la palabra ya se usaba antes. Creía que este era el momento fundacional. Se usaba, y desde mucho antes. El término bug ya formaba parte de la jerga de los ingenieros desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX. Sí, se usaba para describir fallos mecánicos o interferencias difíciles de explicar. Encontramos un ejemplo clarísimo. Thomas Alva Edison. Edison. El mismísimo. En una carta de 1878, casi 70 años antes de la polilla, Edison se quejaba de que uno de sus inventos tenía un bug que le impedía funcionar. Y no fue el único. Durante la Segunda Guerra Mundial, los técnicos de radar usaban la palabra bugs para hablar de interferencias fantasma en sus pantallas. Vaya, eso cambia bastante la perspectiva. Entonces, si la palabra ya existía, ¿por qué todo el mundo recuerda la historia de la polilla de Harvard y no la carta de Edison? ¿Qué hace que este evento sea tan icónico? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es fascinante. Fue el primer caso documentado en el que el bug fue literal. Ah, claro. Hasta ese día, bug era una metáfora, un concepto abstracto para un fallo inexplicable. Pero el 9 de septiembre de 1947, el error era, literalmente, un bicho. La ironía era perfecta. Perfecta. La situación fue tan memorable y divertida para el equipo que la anécdota se extendió como la pólvora por la incipiente comunidad informática. Claro, pasó de ser una palabra de jerga a ser una leyenda con una historia visual y graciosa detrás. Exactamente. Y consolidó para siempre otro término, debugging, o depuración. Que también es literal. Si el problema era un bug, la solución era hacer debugging, que en su origen significaba, literalmente, quitarle los insectos a la máquina. Así que aunque no inventaron la palabra bug, sí le dieron el bautismo oficial en el mundo de la computación. Y crearon el concepto de depurar que usamos todos los días. Y es imposible contar esta historia sin enfocarnos en la persona que estaba en el centro de todo, y cuyo legado es infinitamente más grande que esta anécdota. Grace Murray Hopper. Sin duda. A menudo se le recuerda solo por la polilla, pero eso es como recordar a Einstein solo porque se peinaba de forma curiosa. Grace Hopper es una de las figuras más importantes y transformadoras de toda la historia de la computación. Las fuentes pintan un retrato de ella que es alucinante. Le llamaban Amazing Grace. Gracia asombrosa, sí. Y su curiosidad parece que no tenía límites. Hay una anécdota que leí que me parece increíble y que lo dice todo sobre ella. A los 7 años, desarmó todos los relojes que había en su casa. Creo que eran 7 en total. Todos. Uno por uno, solo para entender cómo funcionaban por dentro.
¿Quién hace algo así a esa edad? Es la definición de una mente de ingeniera nata. Y esa mente la llevó a doctorarse en matemáticas en Yale en 1934, algo extremadamente raro para una mujer en esa época. Y lo que vino después es aún más sorprendente. Sí, porque en plena Segunda Guerra Mundial, a los 37 años, con una carrera académica establecida, sintió que debía servir a su país. Intentó alistarse en la Marina. Y la rechazaron al principio, La ¿verdad? rechazaron, sí, por su edad y porque era, según los estándares, demasiado delgada. Pero no se rindió. Para nada. Insistió hasta que consiguió una dispensa y se unió a las reservas de la Marina, donde la asignaron precisamente al proyecto de computación de Harvard. Y se quedó en la Marina durante décadas, hasta retirarse con el rango de contraalmirante. Era una fuerza de la naturaleza. Pero su verdadera revolución no fue militar, sino conceptual. Su visión sobre cómo debían ser las computadoras. Exacto. Su filosofía, que en ese momento era radical, era que las computadoras debían ser accesibles y fáciles de usar para la gente. No solo para un puñado de matemáticos. Eso mismo. Ella creía que las personas debían poder hablar con las máquinas en un lenguaje parecido al inglés, en lugar de tener que introducir largas y complejas secuencias de ceros y unos. Quería, digamos, humanizar la tecnología. Precisamente. Y no solo lo pensó, lo hizo. Esta idea la llevó a desarrollar una de sus invenciones más importantes, el primer compilador, ¿no? En el código máquina binario que la computadora entiende. Antes de su compilador, había que programar directamente en el idioma de la máquina. Un proceso súper tedioso y lleno de errores, me imagino. Lleno de errores. Ella abrió la puerta para que mucha más gente pudiera programar. Abrió la puerta de par en par. Y su trabajo fue fundamental para la creación de COBOL. Uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Exacto. COBOL fue diseñado específicamente para el mundo de los negocios, la administración. Era legible, robusto y cambió la forma en que las empresas y los gobiernos usaban las computadoras. Y si alguien piensa que esto es solo historia antigua, hay un dato en las fuentes que es de no creer. Es uno de esos datos que te obliga a releerlo, sí. Un informe de Reuters de 2017 reveló que, en ese año, el 43% de los sistemas bancarios del mundo ¿El 43%? y un asombroso 95% de las transacciones en cajeros automáticos todavía dependían, de una forma u otra, de sistemas basados en código COBOL. Es decir, que cada vez que sacamos dinero de un cajero, es muy probable que estemos interactuando con el legado directo de Grace Hopper. Con una tecnología que tiene más de 60 años. Su huella sigue literalmente en nuestros bolsillos. Su impacto es monumental y a menudo invisible. Es increíble. Hemos hecho un viaje que empezó con una palabra que usamos todos los días, bug. Nos llevó a una tarde de 1947 con una pollilla atrapada en un relé. Desmentimos el mito de que ahí nació el término. Y finalmente descubrimos a la verdadera protagonista, Grace Hopper. Un genio cuyo impacto va muchísimo más allá de una anécdota divertida. Al final, la historia de la polilla es más que una curiosidad. Es un poderoso recordatorio de que la tecnología, por muy avanzada que sea, siempre tiene un componente físico y es imperfecta. Es una ventana a esa era, ¿no? Es una ventana a una era en la que lo digital y lo físico estaban tan unidos que un insecto podía detener el progreso. Y nos enseña el valor de la curiosidad, del humor y de documentar las cosas. Una anécdota bien contada puede definir el lenguaje de toda una industria. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, inspirada directamente por la propia Grace Hopper. En sus conferencias, ella solía repartir entre el público trozos de cable. Ah, sí, una de sus famosas demostraciones. Eran trozos de unos 30 centímetros de largo. ¿Y qué representaban? Les decía a los asistentes que lo que tenían en la mano era un nanosegundo. Esa es la distancia que la luz, la señal eléctrica más rápida posible, puede recorrer en una milmillonésima de segundo. Qué buena forma de explicarlo. Hacía tangible un concepto abstracto. Exacto, podías ver y tocar un nanosegundo. Era su manera de hacer visible lo invisible. Una idea brillante. Y eso nos lleva a la pregunta final que plantean nuestras fuentes. En nuestro mundo actual de Wi-Fi, de computación en la nube, de datos invisibles que viajan por el aire, ¿qué conceptos tangibles hemos perdido? Claro, ¿cuáles son los nanosegundos que ya no podemos sostener en la mano? Y más importante, ¿cómo esa abstracción total afecta nuestra verdadera comprensión de la tecnología que domina cada aspecto de nuestras vidas?